Sí, Ok. profe. Fíjate, por ejemplo, es muy común, te digo, cuando alguien pide un crédito, cuando es una caja, son cajas donde la gente va y piden créditos, y bueno, pues vamos a hacer un poquito más grande porque hay gente que no puede ver y que quién sabe qué. Ya no lo puedo hacer más grande más que eso. Este, van y piden créditos, ¿no? Les permiten a estos otorgar créditos. En principio requieres una autorización, como que dice, de la, no sé, Secretaría de Economía o quien, Comercio, quien, para que alguien otorgue créditos y también para que reciba inversiones de terceros. ¿Verdad? No cualquiera lo puede hacer. O sea, legalmente la ley exige determinados requisitos. ¿Por qué? Pues porque la ley quiere evitar a los usureros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque siempre van a existir los usureros, las personas que cobran intereses por encima de lo normal. Y hasta es un delito. La duda es por qué, pues con todo respeto, no sé que alguien de ustedes sea dueño de Coppel o de FAMSA o de qué sé yo, ¿no? Donde una camisa vale 100 pesos y terminas pagando 10,000 por ella, ¿no? A lo mejor uno de ustedes es dueño de eso, pero bueno, pues qué bueno que le encontraron la manera legal de ganar, porque ellos no cometen el delito de usura, ¿verdad? Porque esas casas comerciales que te ponen intereses altísimos, porque ellos no cometen el delito de usura que vienen en los códigos penales. Si lo hace un particular, lo meten al bote, supuestamente. Este, pero lo hacen esas casas y no pasa nada. Perdón. Resulta que si tú prestas dinero es civil y ellos están bajo la legislación penal. Y en la legislación penal, bueno, pues ya van otro tipo de reglas, y en donde no hay límite de intereses, ¿no? Entonces, el delito de usura es un delito que existe entre los particulares, y no se comete, por ejemplo, si se hiciera un pagaré, que es mercantil, con intereses altísimos, lo que cobra un usurero normalmente es el 10% mensual, al menos. En esas casas de empeño, acá en Monterrey hay unas que se llaman First Cash, cobran 25% mensual. El siguiente mes otros 25 y si no pagaste, lo venden. O sea, te dan 2 meses para pagar y se ganan el 50%. Imagínate nada más, ¿no? Pobre gente, pues todo. Está lleno de mugres ahí, ¿no? De toda la gente que fue y dejó algún objeto. Entonces, algún día andando buscando algo usado, ve a esas casas de empeño y te puedes encontrar algo que en fin, más barato. Este, Fíjate, entonces va aquí la gente de estos tipos de cajas a pedir créditos y te digo, necesitan autorización especial del gobierno. ¿Por qué? Porque normalmente estas cobran intereses, cállate. Entonces por eso requieren como que para estar legalmente necesitas autorización del Estado, ¿verdad? Del municipio, lo que sea, de la autoridad correspondiente. Y entonces, necesitan ellos una autorización. El usurero de la esquina de la casa que presta lana, pues no tiene permiso, no tiene hasta fuera de la ley, pues, ¿no? Pero eso no va a ser motivo el día de mañana para que tú quieras, si te está cobrando, que vayas a, que vayas a alegar que no vale el contrato porque no tienes permiso para rentar, ¿no? Por lo pronto le debes porque le firmaste un pagaré y demás. Entonces, si le firmaste un pagaré, te decía, eso es cuestión mercantil, entonces, aunque venga una tasa alta, no se comete el delito porque es mercantil y no es civil. Pero si firmaste un contrato de mutuo entre personas, ahí sí puedes cometer el delito de usura y ahí sí te pueden amenazar con una cuestión penal. Fíjate, en este te dicen, es una caja que presta lana. Y entonces dice claramente, el cliente autoriza a la caja a cargar a su crédito los gastos, bueno, no, que demande efectuar cualquier autorización o nueva tasación de las garantías constituidas para responder a este crédito, así como cualquier importe que le pueda abonar la caja por la cuenta de tal y terceros que garantice esta operación de ser en caso de concepto. Aquí primero, lo primero esta no es la que quería leer, bueno, pero en fin, es muy común, por ejemplo, que, vamos a decir, en una cuenta bancaria, el banco te quite X. Debes una comisión y el banco te agarra, no solamente eso, agarra lana de otra cuenta bancaria que tú tienes. Vamos a imaginar que te diga el banco, si no mantienes un mínimo de tanto dinero en esta cuenta bancaria, te voy a cobrar X.
X penalización, ¿verdad? Porque a mí me cuesta llevar el manejo de esa cuenta, ¿verdad? Y entonces, pues, necesito que al menos tengas tanta lanita, pues, para que me convenga a mí. Si tienes ahí 3 pesos, pues no me conviene, no me sale. Y entonces, bueno, entonces a veces el banco te hace cargos y necesita el banco tener la autorización tuya de inversionista, ¿verdad? De que tú le autorizas al banco a hacer cargos, ¿ok? Y entonces es muy común, por ejemplo, aquí en te está diciendo, ¿verdad? El cliente autoriza a la caja a hacerle cargos, como quien dice, ¿ok? Porque es muy importante eso, ¿verdad? ¿Me puedes hacer cargos? ¿Está autorizado? ¿No está autorizado? Pues no lo puedes hacer. No, pero es que la agarré de la otra cuenta en la que sí tienen dinero, pues no lo puedes hacer, hasta puede ser delictivo. O sea, tú no puedes tomar mi dinero si no te di autorización. Y entonces muchas veces los bancos hacen ese tipo de cláusulas donde dice que tú lo autorizas. Todos los contratos que hacen los bancos tienen que estar autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y Seguros, que pues en fin, de cuenta, pues están todos de acuerdo, ¿no? Pues para que gane el banco, ¿no? Y no el inversionista. Pero pues volvemos al tema que les he comentado 80 veces, ¿no? Sí, pero pues el gobierno quiere que haya capital, quiere que haya dinero, aunque sea caro, pero quiere que haya dinero en el país, quiere que haya inversionistas, y aunque sea caro, pero que haya dinero, ¿verdad? Es mejor que haya inversionistas, aunque sean caros, y ya pues ya sabrá uno cómo lo paga, ¿no? A que nadie quiera invertir en nuestro país, ¿no? Y eso pasa muchas veces pronto en los estados del sur de la República, donde pues hay más carencia económica, pues pasa precisamente eso, que no hay quien quiera invertir. La gente invierte donde hay ciudades grandes, donde, en fin, ¿no? La gente invierte donde tiene seguridad de los tribunales. Si no hay seguridad en la partición de justicia, la gente no va a invertir. ¿Por qué? Pues porque resulta al rato que pues, te quitan la inversión. Y no tienen buenos, o sea, realmente juzgados imparciales, pues te van a quitar tu inversión. Entonces no te conviene. Si bien es cierto que te vas a invertir allá al Congo y a Argelia y 15 países allá, ¿verdad? De África, pues sí, a lo mejor todos están de acuerdo, igual que aquí, ¿verdad? En que le permitan al inversionista hacer de las suyas, pues sí, pero el problema es si llega a haber alguna dificultad, que el tribunal resuelva de una manera imparcial. Fíjate lo que dice lo siguiente. Cesión y afectación del crédito. Se deja expresa constancia que el cliente faculta a la caja, que es el cliente, a efectuar la cesión del presente crédito y las garantías hipotecarias que lo respaldan a favor de tercero. ¿Ok? No requiere la autorización, pero bueno, aún así ellos en casi todos los contratos donde pides un crédito van a señalar esta cláusula, ¿ok? Donde el cliente, el acreditado, está autorizando al acreditante, ¿ok? Para que ceda el crédito el día de mañana. No lo requiere, ya vimos que no se requiere esa autorización, pero bueno, aún así, él deja en constancia de que, bueno, en el peor de los casos, tú ya habías autorizado eso. Tú ya habías autorizado que pudieras tener un nuevo acreedor y ahí empiezan el tema de las excepciones, ¿verdad? Asimismo, el cliente autoriza a la caja a emitir nuevos emitir instrumentos hipotecarios, letras hipotecarias, cédulas hipotecarias, los cuales también podrán ser transferibles mediante la cesión de derechos, como ahorita te va a decir más adelante el autor, ¿verdad? ¿Qué pasa si en un contrato de arrendamiento te piden que firmes pagarés en cada una de las rentas, ¿verdad? Mucha gente hacen eso, ¿no? Hacen un contrato de crédito y entonces dice, ¿sabes qué? Pero este contrato, como no es ejecutivo, entonces te voy a pedir que me firmes un pagaré por el importe de que me estás pidiendo prestado, qué sé yo. Y entonces ahí el problema es si el pagaré circula. Si tiene su comprobante de que te prestó dinero, pero los pagarés que le diste los transmite por medio de endoso a otros, tus compadres o quien sea, y entonces van a cobrarte ahora los pagarés y te están cobrando doble. Ese es el problema. Y al otro, al que le cedieron, no le puedes oponer, habíamos visto, ninguna excepción personal. Es que fíjate que esto viene de un contrato que, me vale, a mí me pagas. El título de crédito es autónomo. Bueno, ahorita vemos ese detalle. Bueno, entonces está donde te digo que es común que el acreditado de antemano ya está autorizando al acreditante, ¿verdad? Para que transmita el crédito a otra persona. Pues ya lo quitamos, ya para qué. Aquí traía otras cosas. ¿Qué será esto?
Este es de la innovación. Este es el que vamos a hablar ahorita. Fíjate, aquí por ejemplo en este otro es exactamente lo mismo, ¿no? Alguien me dice que es un fideicomiso. Este es un fideicomiso. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están viendo un fideicomiso? Sí. Ok. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Alguien sabe? Según yo, es como una cantidad que se reserva para alguna actividad en específico que solo se puede destinar para esa actividad y se le asigna un administrador, ¿no? Así es. Bueno, pues una de las peculiaridades del contrato de fideicomiso, ¿ok? Tú tienes algo y se lo dejas en propiedad a un banco. El banco lo va a administrar. Entonces hay tres tipos de fideicomisos: de dominio, de administración y de garantía. Entonces vamos a imaginar que tú tienes un negocio, pero vas a ausentarte de la ciudad por 5 años. Entonces le encomiendas al banco, al departamento fiduciario, que él lo administre mientras. Y entonces tú le dices al cabo, bueno, le das las instrucciones, ¿qué quieres que haga? Quiero que inviertas en acciones de esto, quiero que compres ahí, quiero que alimentes a los puercos o no sé qué. Bien. Y apagan el micrófono, hay quien... apaga el micrófono. Pues yo puedo apagárselos a todos. Y entonces, pues no, oye, pues porque está allá con el, quién sabe quién. Está llegando el del gas, ¿no? Y tienes que atender al del gas. ¿Por qué? Porque si no te has sacado sin agua caliente todo el fin de semana. Más importante el del gas que la materia de obligaciones 2. Entonces, tú le entregas la propiedad a la fiduciaria. Entonces, las partes son fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario. Entonces, tú le entregas los bienes. Vamos a pagarlo y a sacarlo de una vez de clases para que no esté dando lata. Tú le entregas la propiedad de tus bienes. Sí, estoy hablando ahí. Angelito. ¿Quién es? Silenciar a todos. Tú, Jorge, cállate. Silenciar, ya. Yo creo que silenciar a todos, aquí está. Cállense todos. Sí. Ya, se callan todos. Entonces, tú transmites la propiedad y tú le dices qué va a hacer con eso. ¿Ok? Finalmente tú le vas a decir, oye, tú con esto vas a hacer el día de mañana, dentro de los 5 años, no me lo vas a devolver a mí. Se lo vas a devolver a mi primo, mi hermano, quién sabe qué. Le dejo estos bienes para que los administre el banco y se los vas a entregar a mis hijos cuando cumplan 25 años, no 18, 25 años, que le batallen tantito. ¿Ok? Entonces tú dices quién va a ser finalmente el beneficiario. Puedo ser yo mismo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí te dice que es irrevocable. Muchas veces pasa que el deudor, debo, entonces llegan conmigo, yo deudor, debo, y llegan y me embargan el terreno tal. Y entonces el deudor, trampas, simula, va con un notario trampas también, y entonces, oye, vamos a simular que yo ya había cedido, que ya había salido de mi patrimonio el bien. ¿Y cómo que esto ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un fideicomiso. Vamos a decir que desde hace un mes o lo que sea, lo que el notario tenga fecha, como dice, vacía, pendiente, ahí donde pueda ir meter una escritura, ¿verdad? Vamos a decir que yo en tal fecha transmití los bienes al fideicomiso, ya no soy dueño yo, ¿ok? Ahora el dueño es el banco. Y la propiedad del banco es, dicen los autores, muy sui generis, ¿verdad? Realmente el banco no es el dueño, o sea, sí es dueño, pero no es el dueño. O sea, si el banco tuviera una deuda, como ahorita, ya ven que salió una noticia la semana pasada que quebró un banco, FAMSA, Banco Ahorro FAMSA, y entonces si el banco tiene acreedores, no pueden embargarle los acreedores los bienes que dieron en fideicomiso, ¿no? O sea, sí son del banco, pero no los pueden tocar los acreedores del banco. ¿Ok? El banco está comprometido a devolver a las instrucciones que le hayan dado. ¿Ok? Entonces, cuenta que aquí pasa eso. El deudor va con un notario, pues, tiene que tener una fecha cierta,
¿verdad? Y entonces va con el notario, oye, notario, ¿qué onda? ¿No tienes una fecha pendiente por ahí? Ah, sí, tengo por ahí. A veces los notarios trampas dejan precisamente espacios donde puedan meter escrito. Claro que las van a vender caras, ¿verdad? Se los digo pues, para que sepan cómo es la realidad y cómo te vas a tener que defender el día de mañana cuando te hagan una trampa de estas, ¿verdad? Para que sepas cuál es el riesgo, ¿no? Y entonces va con el notario hace un fideicomiso. No digo que sea este caso, ¿verdad? Pero hace un fideicomiso y entonces cuando le embargan, finalmente el día que quieran rematar ese bien, van a ver que en registro público ya está a nombre del banco. Y entonces ya no está a nombre del deudor. Entonces el embargo no va a tener efectos. ¿Por qué? Porque ya no está a nombre del deudor, está a nombre de un tercero, que es el banco. Bien, ¿qué le podrías embargar si ya el bien lo transmitió el deudor al banco? ¿Verdad? ¿Qué le puedes embargar? Es lo único que tenía. Tenía una nave industrial en tal lugar y la cedió al banco. Ya el banco, ¿qué le puedes embargar a ese deudor? Picudo, ¿qué le podrías embargar? Los derechos del fideicomiso. Derechos del fideicomiso, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en este caso te dice que es irrevocable. Bueno, habría que ver, en otro caso a lo mejor no dice que sea revocable. Entonces tú embargas los derechos que tiene el deudor en ese fideicomiso y uno de los derechos es revocar. Revoco el fideicomiso, los bienes vuelven a manos del deudor y entonces ya lo puedes embargar o ya puedes, en fin, garantizarte. ¿Okay? En este caso te dice que es irrevocable, traslativo de dominio y de garantía, te dice, fíjate, tienen todas las dos cualidades. Muchas veces vamos a imaginar que alguien dice, oye, ¿sabes qué? Te encomiendo que me hagas X cosa, ¿no? 500 motores para tal tipo de vehículo, aquí están los planos, el molde o lo que sea. Y el otro dice, muy bien, yo te los hago, pero ¿cómo sé que me vas a pagar? Pues que te va a pagar, hombre, pues te hago un pagaré. No, hombre, pagaré no sirve para nada, hombre. Al rato me andas peleando en el juicio, a ver si es mi firma o es tu firma o no es mi firma. Hombre, pagaré no sirve para nada, hombre. Yo quiero otra garantía. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo te dejo en garantía tal cantidad de dinero en el fiduciario. Y el fiduciario el día de mañana, si tú le acreditas que ya me entregaste los 500 motores, te va a pagar a ti. Entonces a veces pasa eso, ¿no? El fiduciario la está haciendo ahí como que de intermediario entre dos. ¿Verdad? Uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no te suelto la propiedad hasta en tanto no me la pagues. Bueno, entonces ¿sabes qué vamos a hacer? Entrégale la propiedad o la posesión al fiduciario y ya una vez que le pagaste, te la entrega a ti. No pagaste, no te la entrega, se la devuelve a la otra parte. Entonces la anda haciendo ahí de mediador el banco. Bueno, entonces se dan cuenta precisamente las partes que te decía, fideicomitente, ¿verdad? Van a venir por acá, fideicomisario, va a ser tal, ¿verdad? Y en su caso, tal banco es, fíjate como un banco es fideicomisario y otro banco es el fiduciario. ¿Ok? O sea, aquí hay estos que están, como dice, invirtiendo un bien que lo meten en este banco, es el fiduciario, Banco Invex, y el beneficiario va a ser este otro banco, ¿no? Este banco puede ser del que le va a dar créditos, por decir, a los que van a comprar departamentos o algo así. Pero igual acá, también en los contratos se acostumbra definir, o sea, las cosas, mira, esto quiere decir esto, acciones de tesorería quiere decir esto, acciones fideicomitidas de fideicomiso, acciones pignoradas de prenda, quiere decir esto. Acreditado. Acreditante significa el Banco Mercantil del Norte, institución del Banco CAS, o cualquiera de sus sucesores cesionarios. O sea, porque puede ser que el acreditante, dice en este caso, que es el Banco Mercantil del Norte, Banorte, ¿ok? Puede ser que transmita ese derecho que tiene a otro, y entonces ese es un cesionario, ¿verdad? Esa cesión de derechos, ¿verdad? Va a ser un cesionario que finalmente se considera un acreditante. O sea, puede ser que Banorte transmita ese derecho a otro y ese va a ser considerado de todas formas acreditante. Causaviente, hay una figura que se llama causante, causaviente, ¿ok? Cuando uno le transmite a otro, como que la causaviencia y el cedente y cesionario casi se parecen mucho. Uno le transmite a otro,
¿Ok? Entonces el causaviente es en su calidad de acreditados. Y para que vean, pues, ¿no? Cómo se va operando la figura de la sesión. Este ya lo quitamos para que no delatan. Bueno, ahorita vamos a ver este otro caso que es ya uno de innovación, pues. Pero ahorita vemos este. Déjame primero. Vamos a continuar con la innovación. Fíjate lo que dice esta tesis. Si le entiendes esta tesis, ya la innovación se te va a hacer bien fácil entenderla. ¿Sí están viendo la tesis? Sí, profe. Okay. Fíjate, innovación de contratos, elementos para determinarlo, legislación del Estado de Puebla. Prácticamente lo mismo. De la interpretación de tales artículos se advierte que hay innovación de una obligación cuando las partes interesadas en ella alteran sustancialmente, sustituyéndola por otra. Y al rato trataba de decir el autor, ¿qué es sustancialmente, verdad? Bueno, aquí te lo va a decir la tesis. Le entiendes esta tesis y ya entiendes la innovación, no es tanto rollo, pues, ¿no? Sustituyéndola por otra y considerando que la innovación es una forma de extinción de obligaciones, se entiende que a través de esta alteración se extingue una obligación al tiempo que se crea otra nueva, por lo que supone la existencia de dos obligaciones, la primitiva, ¿ok? Y la que reemplaza, así como la preexistente y la creación de un nuevo vínculo. Dice, ahora, no cualquier cambio da lugar a la innovación, sino que debe recaer en alguno de los elementos esenciales de la relación jurídica, te lo dijo el autor, ¿verdad? Como el objeto. O sea, si el nuevo contrato cambió en el objeto, se entiende que hay innovación. Entonces dice, por ejemplo, la cosa que se obligó a dar, y por ahí te va a decir más adelante el autor, ¿no? Alguien se obligó a dar, ya no me acuerdo qué, y luego lo cambió por, ya no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? O sea, que y el dinero y luego dio un carro, no sé qué cosa. Sí, un dinero y luego un carro. ¿Ok? Entonces, cambió la cosa que tenía que dar. El objeto principal, ¿cuál era? Que entregara dinero. Pues ahora va a entregar un carro. Ah, su innovación. Porque cambió totalmente la obligación de él. ¿Verdad? De una cosa por otra. ¿Ok? O la prestación que se obligó a hacer. Entonces, no solamente sucede la innovación con obligaciones de dar, sino también con obligaciones de hacer. Me comprometí a construirte una barda, qué sé yo. Hacemos una innovación. ¿Verdad? Oye, ¿sabes qué? Mejor yo te doy dinero a ti para que no construya la barda o qué sé yo. O al revés, ¿verdad? Me construí a no levantar una barda. Necesito levantar la barda. ¿Ok? Es una obligación de no hacer, ¿verdad? Hago una nueva obligación donde me comprometo a darte dinero en lugar de lo anterior. Entonces cambió totalmente el objeto de la obligación. Primero era una obligación de no hacer, no levantar una barda. Y ahora la obligación es darte dinero. Entonces cambió totalmente. Cambió una obligación de no hacer por una de dar. ¿Ok? Bien. La causa o fuente de la obligación. Dice también, si hay cambio en la causa o fuente de la obligación, cuando se convierte el mutuo en una suma recibida en depósito. Por ejemplo, alguien que haya pedido dinero prestado y luego hay un contrato posterior donde dice que el dinero prestado se considera que está en depósito, pues que el depósito se te cuida las cosas. Entonces ya no lo tiene él en calidad de acreditado, acuérdate que el mutuo es un crédito, ¿ok? Bien, entonces ya no tiene él el dinero en calidad de acreditado, no, ahora lo tiene cuidando. El nuevo contrato dice que lo está cuidando. ¿Verdad? Entonces la nueva obligación extingue la anterior, por tanto extingue el crédito y te dice ahí autor y sus garantías, ¿verdad? Y ahora la persona tiene el dinero cuidándolo, pero en calidad de depósito, porque surgió un nuevo crédito, quién sabe por qué razón entre ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? En fin, a lo mejor le pagó una parte y otra, y entonces mejor acordaron, ¿sabes qué? Ese dinero, bueno, guarda ese dinero hasta en tanto suceda otra cosa. Por alguna razón lo cambiaron. Bueno, pero lo que es importante es que la obligación primitiva, la del mutuo, quedó extinguida. Y ahora el otro, el que originalmente prestó el dinero, el acreditante, ¿ok? Tiene derecho para exigirle la devolución de la cosa que tiene en depósito. Dice, o a alguien le dieron, o una renta vitalicia se cambia por un usufructo. Yo me comprometí a darte una renta vitalicia. Oye, mejor te doy, en lugar de la renta vitalicia, el usufructo sobre tal bien.
Entonces está cambiando ahí, dice, la causa o la fuente. ¿Ok? El origen de todo está cambiando. El origen era una renta vitalicia. Ahora el origen de la prestación es un usufructo. O alguna modalidad, acuérdate que las modalidades son las condiciones, pues, ¿no? Que afecta la existencia misma del vínculo, lo cual sucede cuando una obligación condicional se cambia a pura y simple y viceversa, cuando tenía condición y se cambia a pura y simple, o sea, sin condición, o cuando al revés, cuando no tenía condición y le pones una condición. Entonces lo que se está afectando, te dice, es la existencia. No es lo mismo que la obligación ya exista ahorita a que le agregues una condición y entonces a partir de la condición va a surgir la obligación. Ya cambió totalmente la exigencia, la existencia y la exigencia de la obligación. Ok, cambió totalmente. Ok, se cambian por simple y viceversa, en que la naturaleza de la obligación se modifica porque no es lo mismo ser titular de un derecho cierto que ser titular de un derecho eventual. ¿Hasta cuándo? Hasta que suceda la condición, por ejemplo. Entonces te dice aquí esta tesis, ¿no? Con eso te das cuenta exactamente cuáles son realmente cambios esenciales en un contrato. Si surge un nuevo contrato haciendo esos cambios esenciales respecto al primero, hubo innovación. Otro requisito esencial es que las partes tengan intención de innovar, ¿ok? Y esta no se presume. O sea, si hicieron el segundo contrato y no lo dijeron expresamente que están dando por extinguido el primero, entonces, dice, esta no se presume, ¿ok? Tienen que haberlo dicho, es necesario que dicha intención aparezca claramente manifestada en el contrato y en caso de duda debe dejarse coexistir. O sea, en caso de duda, no se presume entonces. ¿Ok? Y continúa la antigua. Por tanto, los elementos necesarios para determinar la existencia de una innovación son los que haya previamente una obligación, que la creación de la nueva obligación que la reemplaza sea por su objeto, por su causa o por su fuente o por una modalidad. Te está diciendo por qué razones puede existir una innovación. Y 3, el ánimo novandi, ¿verdad? Realmente la intención. Fíjate, ya le quitamos aquí. Guardar, lo que sea. Ya quitamos esta. Y entonces te muestro esto. Ahí está viendo, ¿verdad? Primer convenio modificatorio. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bien, entonces fíjate, es clásico. A un contrato le hacen modificaciones. ¿Ya? Le dicen adendum, ¿verdad? Le agregan cosas. ¡Ay! Se nos olvidó ponerle esto al contrato. O ya en el curso, en el transcurso, oye, no habíamos previsto este tema, y no habíamos previsto lo del coronavirus, y no habíamos previsto, y entonces le empiezan a agregar cosas al contrato, ¿ok? Y entonces es muy común que haya, o sea, dice aquí, hubo un convenio inicial entre las partes, pero después hacen uno modificatorio, hacen aclaraciones, oye, ¿sabes qué? En donde dice esto quiere decir esto otro, porque se interpretó de esta manera, y en buena, como dicen, en buena ley, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hacemos un convenio modificatorio para que queden claras las situaciones de aquí para adelante, porque este tema no había quedado claro, ¿ok? Bien, entonces te dice ahí, por ejemplo, aquí hay un convenio modificatorio de un contrato que celebraron tales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te dice, ¿verdad? El objeto del convenio modificatorio es, por ejemplo, aquí te dice, que las partes ahora van a ser X tales o qué sé yo. Las empresas participantes, los intereses y demás, ahora van a participar con este porcentaje. ¿Ok? Fíjate, en fin, están cambiando, por ejemplo, ahí cómo se van a hacer las notificaciones. ¿Ok? Continúa la obligación solidaria, por ahí te va a decir más adelante el autor eso, ¿verdad? Bueno, este te está diciendo precisamente que no es innovación, ¿verdad? Se dice, es muy común esta cláusula verla en los contratos. Los contratos, fíjate, todas las firmas que traen aquí, son todos los que intervinieron. Todas las hojas de los contratos se deben firmar, todas. Porque si no firman todas las hojas del contrato y nomás firman la última, entonces la persona nada más está siendo responsable de la última hoja, no de la primera, o de la segunda, o de la tercera. Entonces el día que lo demanden, ¿verdad? Le van a demandar, oye, aquí tú firmaste este contrato. Pues sí, es cierto, yo no niego que esa sea mi firma, que también te la puede negar, ¿verdad? Pero vamos a decir, sí, yo no niego que esa sea mi firma, nomás que las otras las cambiaste tú. ¿Por qué? Porque no están firmadas por mí. Entonces, en un contrato, okay, que es de varias hojas,
es común que las partes firman, ¿ok? Cada una de las hojas. Entonces la gente tiene firma y antefirma, porque estas firmas son muy cortitas, ¿verdad? Como ves aquí, pues quién sabe qué, a ese chino, yo creo. Son firmas muy cortitas, ¿verdad? Y entonces la gente tiene firma y antefirma. En fin, entonces empiezas a crear problemas, ¿no? Porque aquí tiene una antefirma que no es la misma que va a aparecer en la hoja final. En la hoja final va a aparecer la firma completa. Lo ideal es que firmen todas las hojas iguales, hombre. Lo que pasa es que puede haber contratos de 100 hojas, ¿no? 200 hojas. Y entonces, para que las firmen todas, pues bueno, pues de repente, pues ni modo, pues quieres ganar lana, pues ponte a firmar 200 hojas, ¿no? Pero bueno, entonces, insisto, las hojas deben estar todas firmadas. Si a ti te dicen una vez, tú que eres abogado, que firma este contrato, y nomás firma la última hoja. ¿Verdad? Te haces tonto y te firma nomás la última. ¿Para qué? No, bueno, en fin, si te conviene, ¿no? Si te estás comprometiendo a algo, pues nomás firma la última hoja. El día de mañana, si no pudiste cumplir, pues tú dices, yo no me comprometí a lo que hice la última hoja. Las otras las inventaron, ¿verdad? Bueno, entonces fíjate cómo te dice aquí, no afectación de derechos de obligación. El presente convenio modificatorio no implica novación, prórroga o modificación de los demás términos. Entonces es muy común que en los contratos modificatorios precisamente se establezcan este tipo de cláusulas. No implica novación. O sea, todos siguen siendo desde la deuda, sigue existiendo el mismo convenio desde el inicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no lo dices, empieza el problema de que a lo mejor sí es novación y pudiera haber algún acreedor que quiera meterse entre un contrato y otro, ¿verdad? Y lo que veíamos, espérame, el segundo contrato que hiciste en la innovación, esto, aunque dice que no es innovación, sí lo es realmente, vamos a decir, aunque la ley te dice, ¿verdad? Es necesario que la ley diga, que las partes digan expresamente que hay innovación, ¿ok? Y entonces a lo mejor alguien quiere aprovecharse del contrato original, ¿verdad? De la fecha del contrato original, y hace un convenio modificatorio, pero realmente es un contrato nuevo. ¿Ok? O sea, están haciéndose locos. ¿Por qué? Porque están haciendo uno nuevo, pero saben bien que los acreedores le van a decir, espérate, ¿cómo que ahora estás vendiendo aquello o esto? Primero yo. No, es que este es el mismo contrato que venía del principio. No, esto es uno distinto, te estás haciendo loco. Estás diciendo que lo estás modificando, pero realmente es un contrato distinto. No, primero págame o primero cumple con tal obligación, o qué sé yo, ¿no? Y entonces es muy común, insisto, cuando hay un contrato de innovación, una modificación de un contrato, es muy común que las partes establezcan precisamente que esto no implica innovación, precisamente para que tengan los beneficios que existen desde el contrato original, como te dice al rato el autor, ¿verdad? ¿Qué pasa, en fin, con garantías y demás, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? En este caso, por ejemplo, te está diciendo que no es innovación, ¿verdad? Pero en alguno te pudiera decir que hay innovación, sin embargo, permanece la obligación, en este caso te dice solidaria. ¿Cuál es la obligación solidaria? ¿Alguien sabe? Cuando es tipo como un aval, ¿no? Es tipo. ¿Y cuál es la diferencia? No sabría. Entonces, cuenta que en la solidaridad... El solidario es el que junto con el titular pagan la deuda. Pero o sea, él no tiene obligación. O sea, ahora sí que lo hace de una manera, ¿cómo lo puedo escribir? Ya, para el no. Primero demandan al solidario, ¿no? No, tampoco. Entonces, hay dos tipos de solidaridad, activa y pasiva. ¿Ok? Activa quiere decir que hay varios acreedores. Cualquiera de los 4 acreedores puede demandarte el 100% de la deuda. Eso es la solidaridad. Cualquiera te puede cobrar el 100% de la deuda y luego ya entre ellos hacen bolas. Tú cobraste. Bueno, ya entre ellos se pelean ahí como que van a... Ok, pero quiere decir, esa es la activa. Cualquiera puede cobrar. Pasiva. A cualquiera de los deudores le puedes exigir el pago del 100% de la deuda. A cualquiera. ¿Ok? Y luego ya entre ellos, ya pagó uno, ya entre ellos, ya verán cómo se pelean, verán cómo se cobra uno al otro. Pero frente a terceros, frente al acreedor, cualquiera de ellos puede ser demandado exigiéndole el cobro del 100% de la deuda. ¿Ok? Entonces, es común eso que establece en los contratos, ¿sabes qué? Tráeme deudores solidarios y a cualquiera le puedo exigir.
Y entonces vamos a imaginar, en caso de incumplimiento, el acreedor va a demandar a todos. Para no estar demandando primero a uno, ay, no tuvo bienes, y luego el otro, ay, no tuvo bienes. Cada juicio son 2, 3 años. Entonces, de una vez demanda a todos. ¿Ok? Y entonces eso es solidaridad, obligación solidaria, ¿verdad? Principalmente. Que a cualquiera de todos esos les puedes exigir el cumplimiento de la deuda, a cualquiera. Por ejemplo, ahí podríamos, estaría interesante una sesión de deuda solidaria. Desde luego que requiere, híjole, requiere el consentimiento del acreedor, ¿verdad? El acreedor siempre tiene que dar el consentimiento si estás cambiando al deudor, pero a lo mejor también requiere del consentimiento de los demás codeudores. Y tú que, no, hombre, aquí no, a ti no te quiero, no te queremos como deudor solidario, ¿no? No, quiero al otro, al que originalmente estaba. Muchas veces, pues sale, te invita a alguien que andes ahí dando garantías. Y evitas dar garantías. Y entonces, pues no es lo mismo que tengas a alguien que tenga poder económico, a alguien que no tiene, porque el que finalmente va a venir pagando, pues eres tú, el que tiene ahí algo, ¿verdad? con que cobrarle. Bueno, entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Es el deudor solidario, muy parecido al fiador, ¿ok? No más que el fiador también le pueden exigir, el fiador puede también poner un límite. No, yo te respondo hasta $1,000,000, o hasta 4, 5, o la tercera parte de la deuda. Puede poner un límite y tiene otros beneficios, pues, ¿no? La diferencia entre el deudor solidario y la figura del aval, el aval tiene dos partes, avalista y avalado. ¿Ok? Es muy común que la gente dice, oye, ¿quieres ser mi aval? No, quiero ser mi avalista. Nada más sucede en los títulos de crédito. ¿Ok? La diferencia entre una deuda solidaria o una fianza, ¿ok? Respecto de la figura del aval, es que el aval, la figura del aval, nada más tiene lugar en los títulos de crédito. Entonces es muy común ver un contrato de arrendamiento y donde dicen, necesito un aval. Pues no es un aval. En tu caso es un deudor solidario o es un fiador. ¿Ok? Pero bueno, eso se va a ver más adelante. Bueno, aquí nomás para que veas eso. Siempre que hacen un convenio modificatorio es muy común que quieren ellos aclarar que no implica innovación y bueno, no la implica, ¿verdad? Pero puede ser que realmente sí lo sea, que están realmente ellos encubriendo, ¿verdad? Es un acto que habíamos visto, ¿verdad? Es un acto ficticio, están encubriendo, ocultando, ¿verdad? Diciendo que no hay innovación, cuando sí, realmente sí la hay. Es un contrato totalmente nuevo que no quieren que los terceros el día de mañana vayan a impugnarlo por alguna razón. Entonces puede pasar eso. Bien, quitamos esto. Profe, pero entonces ese sí es, aunque expresamente no se mencione y aunque el hecho de que no se exprese, o sea, expresamente se supone que va en contra de la ley. Yo creo, André, yo creo que en ese caso va a ser precisamente lo que habíamos en otras clases, ¿verdad? Vas a tener que intentar, ¿verdad? La acción de simulación. No, espérate. Esto realmente sí es realmente sí es una innovación, aunque las partes no lo hayan dicho. O sea, como que es bien contradictorio, ¿verdad? Que la ley te diga, debe haber el ánimo de innovar. Y tú digas, es que esa es una innovación, aunque no lo haya dicho la parte, sí, es que la ley exige, es una solemnidad. La gente debe decir que sea solemne. O sea, es que lo es realmente, ¿verdad? O sea, no lo dice precisamente para simular y llevarse de encuentro a los acreedores, ¿verdad? Entonces, híjole, sí sería interesante buscar a ver si hay algún criterio, algún precedente, ¿verdad? Porque, pues está como que de los dos lados hay para dónde, ¿no? La ley exige que digas expresamente que hay innovación. Sí, estos con toda intención dijeron que no había innovación, precisamente, ¿verdad? Para simular el acto, ¿verdad? Para que no los vayan que no le vaya a perjudicar, ¿verdad? Entonces, precisamente, es un acto simulado, es un acto que si bien existe, lo hicieron con el ánimo, ¿verdad? De llevarse de encuentro a otros. Entonces, bueno, finalmente yo creo el acto en sí mismo no es innovación, pero puedes reclamar que es un acto simulado y que realmente sí es o sea, en sí mismo, entre las partes, pues no es innovación. Pero frente a un tercero, hoy por hoy el documento existe, entonces el tercero tendría que reclamar la simulación de ese contrato
y está difícil, ¿verdad? Pero voy a decir, a pesar de que no dijeron expresamente que innovaban, realmente es una innovación por tales razones, porque cambiaste esta obligación por la otra, porque la hiciste condicional y que demás, y lo hiciste con el ánimo de no pagarle a tus acreedores, ¿verdad? De inventar una deuda distinta, un supuesto contrato distinto, ¿verdad? Que ya traía fecha anterior del contrato original. Puro cuento, el otro contrato, el original, ya lo veía, ya te dice, por ahí te decía el autor, ¿verdad? La otra deuda tiene que estar vigente, no puede ser una deuda vencida, no puedes innovar una deuda ya vencida. Y la deuda anterior estaba vencida, ya habías entregado la mercancía. ¿Cómo que ahora vas a volver a entregar otra vez la mercancía? Si ya la habías entregado. ¿Sí me explico? O sea, sí, en principio no es innovación, ¿verdad? Pero el otro tendría que demostrar algo bien difícil, ¿verdad? Que es una innovación, siendo que las partes realmente no dijeron expresamente que era innovación, pero porque lo hicieron con el ánimo de defraudar a sus acreedores, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Y estamos pues... bueno, en mi libro estamos en la página 418. Te dice por ahí, vimos la clase pasada, bueno, en fin, precisamente eso, ¿verdad? Que debe ser expresamente y que si es tácito y que era, y quién sabe qué tanto rollo. Bien, te dice más adelante, pago de deudas con títulos de crédito. ¿Ok? Entonces, como te decía hace rato, es muy común que alguien, pues, no sé si aquí, ¿cuál es el ejemplo que te da el autor? Bueno, te dice aquí, alguien, bueno, aquí, te da un ejemplo, ¿no? Te dice el autor, no sé si es el ejemplo, pero mira, por ejemplo, te dice, si alguien se compromete a pagarte un carro y te paga con un pagaré, te paga con un cheque, ¿ok? Hay una diferencia relativa entre el pagaré y el cheque. En el pagaré te comprometes a pagar. Yo me compromete a pagarte en tal fecha. Si no te pago, no te engañé. A menos que yo de antemano supiera que no te iba a pagar, ¿verdad? Es que fíjate que traigo un negocio que ya se va a dar y que el día 15 me pagan. Pero, a diferencia del cheque, el cheque es un instrumento de pago. El cheque está diciendo, o sea, te estoy diciendo que en el banco hay dinero ahorita. Entonces es distinto el pagaré donde tú te comprometes a pagar en un futuro y a lo mejor no pagas, por la razón que sea. De enfermarte, te corrieron del trabajo, lo que sea, y no engañaste, ¿no? Yo te prometí que iba a pagar, como el amor, ¿verdad? Yo te prometo que te voy a querer toda la vida. Pues no pasa así. Entonces, en el pagaré, te comprometes a pagar. Si no pagaste, pues no engañaste, pues no te pude pagar, ¿verdad? A diferencia del cheque, el cheque, si no tiene fondos, espérate, el cheque se presume que tiene fondos. Incluso hay gente que postdata un cheque. Entonces dice, oye, pero no lo cobres ahorita porque no tengo dinero. Cóbralo el día 15. Sí, claro que sí. O sea, muchas veces la gente te da crédito, vamos a decirlo así. Y al cheque le ponen fecha dentro de 15 días, ya de cuenta que te dieron crédito. Pero si el beneficiario del cheque va a cobrarlo al banco o sea, el del banco dice, el cheque no importa que esté postdatado, debe tener fondos. Entonces puede ser que alguien le diga al otro, sí, te doy 15 días para que pagues. Y ya, el otro hace el cheque con 15 días de lo postdata, ¿verdad? Con 15 días. Pero si va y lo cobra al banco, pues le van a decir que no tiene fondos. Y al otro le van a cobrar un cargo en el banco porque emitió un cheque sin fondos. Pero es que yo le había puesto que era para 15 días. El cheque es pagadero a la vista. Es inmediatamente. Entonces, fíjate, en este caso, no se están viendo ahí ustedes, están viendo ahí un pagaré, una décima primera, sí, ok. Entonces, por ejemplo, ahí te dice, en un contrato, en términos de lo previsto en los artículos tales de la Ley General de Títulos de Operaciones, la arrendataria se obliga a suscribir pagarés a la orden de la arrendadora. Fíjate cómo está pagando la renta. Sabes que el arrendador dice, mira, si no me pagas, tratar de cobrar es un relajo, o sea, dentro de lo que es un relajo, iniciar un juicio de arrendamiento. Ok, me tardo. Y en cambio aquí, de esta manera, si me haces un pagaré, con el pagaré te puedo embargar inmediatamente. En el momento en que no me pagues una renta, pues voy y te cobro con el pagaré y te embargo inmediatamente y ahora sí te duele. ¿Verdad? Te duele que te embargue el carro, que te quite el carro, que te quite algo, ¿verdad? Mientras al deudor no le quites nada,
no le duele, va a continuar en deuda, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no le quitaste nada, no le duele. Pero en el momento que le quitaste el carro con el que va a trabajar, ya le dolió. En el momento que a una empresa le quitas los camiones con los que reparte, ya le dolió. O sea, ¿qué va a hacer el acreedor normalmente? Va a embargar cosas que realmente presionen al deudor a pagar lo antes posible, ¿verdad? Porque ya le quitaste los camiones, pues ya no puede trabajar. Entonces va a tratar de conseguir dinero a ver cómo y salir de la deuda esa. ¿Ok? Muchas veces pasa. Pues igual. Yo les cuento puras historias negativas, hombre. Maestro, cuéntanos una de éxito. Esas no las conozco yo. No, sí conozco clientes, obviamente, que tienen éxito. Y tienen éxito porque fueron cuidadosos, porque se asesoraron con un abogado cuidadoso para que no pasaran cosas, y se lo llevaran al baile en sus negocios, ¿verdad? Pero pues la mayor parte de las veces me toca saber de divorcios. No me toca saber, oiga, abogado, dígame, viene el 14 de febrero, ¿qué le voy a regalar a mi novio o a mi esposo? No me toca esa parte, a mí no me toca elegir regalos. Me toca, oiga, nos estamos divorciando, la sociedad conyugal dice, entonces me toca saber nomás puros problemas. Entonces me toca saber muchos incumplimientos, porque el cliente viene conmigo no cuando le están cumpliendo el contrato, sino cuando se lo incumplieron. Y por eso, pues, la experiencia que tiene uno son puros incumplimientos. Tiene uno que saber bien todas estas reglas de incumplimiento. Tiene uno que estar pensando, van a incumplir. Y cuando te inviten como abogado a hacer un contrato, y entonces ahí están toda la raza, ¿no? Todo el equipo de los que están proyectando un nuevo negocio, y ahí está el administrador y el que va a ser contador, y tú estás pensando, te dan tu opinión, y tú estás pensando que no te van a pagar, tú estás pensando que no te van a cumplir, que no te van a entregar la calidad. Y entonces los demás del equipo, oye, este abogado es tóxico, nomás está pensando que no nos van a... Aquí estamos todos, la mera vibra positiva, y está pensando que no nos van a pagar, pues no, hombre, quítalo, pelón nomás nos viene aquí a echar la sal, como dice la gente, ¿verdad? ¿Por qué dicen eso de echar la sal? Tirar la sal es mala suerte, decían, ¿verdad? La sal en las culturas es valiosísima, porque con la sal conservas los alimentos. Ya ves como la pierna de puerco, ¿no? La clásica, pues la cubren con sal, ¿no? Precisamente para conservar los alimentos. Entonces, tirar la sal, pues la sal en un momento puede ser tan cara como el oro, haz de cuenta. ¿Verdad? Antes sí. ¿Por qué? Pues servía para para conservar alimentos. Y entonces el que tiraba la sal, pues era un bárbaro, ¿no? Entonces, fíjate en este caso. Es un arrendamiento y en donde le exigen al arrendatario que firme pagarés. Porque el arrendador dice, si te voy a demandar en un juicio de arrendamiento y tú sigues adentro, pues lo vas a hacer largo, hombre. Y yo mientras, pues no me estás pagando y esto y el otro, y pues no, llégale, compadre. O sea, no me sale. Entonces, mejor dame unos pagarés y al renta que no me pagues, pues voy y te embargo y como te decía, te quito el carro. Y entonces, pues te va a doler, ¿verdad? Te va a doler y inmediatamente vas a venir a pagar. Y ya veremos qué pasa con el contrato de arrendamiento, ¿no? Acuérdate que en alguna ocasión te comenté que es muy importante cómo han venido las partes desarrollando el contrato, ¿ok? O sea, si el arrendador ha venido permitiendo que el arrendatario le pague extemporáneamente, el día de mañana si el arrendador dice, ya me tiene hasta el gorro este arrendatario, siempre paga tarde, voy a demandarlo porque me pagó tarde la mensualidad de julio, pues el otro va a decirle eso, bueno, si bien es cierto que el contrato dice que debo pagar el día primero de cada mes, lo cierto es que, vamos a decir, tácitamente se fue modificando el contrato y me fuiste permitiendo que pagara hasta el día 10 o lo que sea, ¿no? Entonces, como que tácitamente la manera en que se fue desahogando, como las partes fueron entendiendo el contrato, la fueron interpretando, fue de esa forma, permitiendo que el pago fuera hasta el día 10. Bueno, entonces esto es lo que hace es eso, ¿no? Le está pidiendo ahí que le firme unos pagarés, el cual deberá ser suscrito también con el aval, aquí está equivocado, ¿verdad? Del deudor solidario, ¿verdad? Estaba peor, ¿no? El cual deberá ser suscrito, esto lo hizo un abogado, ¿no? El colmo, ¿no? El pagaré deberá ser suscrito con el aval del obligado solidario. Espérate, son figuras distintas. La figura del aval y el obligado solidario son distintos. Acuérdate, aquí no es aval, es avalista, pero la gente pues no sabe. No, ahí voy. No es
con la firma del fianza, no, del fiador. Las partes son fiador y fiado, avalista y avalado. ¿Ok? Entonces, en este caso dice que debe ser suscrito con el aval. No, espérate, bueno, como es un pagaré, sí es avalista. Pero aquí, de dos solidario, ya no es necesario, ¿verdad? Porque la figura del aval implica que a cualquier, igual aquí la solidaridad, a cualquiera de los dos le puedes reclamar el pago del importe del título, y obviamente la gente lo que hace es pues demandas de una vez a los dos, no demandas primero uno y luego al otro, pues te van 3 años con uno que no tuvo bienes y luego el otro, entonces normalmente demandas a los dos. La suscripción de entrega del pagaré correspondiente no constituye pago, fíjate lo que está diciendo el autor, ¿ok? Ni recibo de contraprestación ni de ninguna de las rentas o novación a alguna del presente contrato. Entonces fíjate que la aclaración que te hacen en el contrato, ¿verdad? Mira, hicimos un arrendamiento, ¿ok? Fírmame por cada una de las rentas. La renta, fírmame un pagaré por cada una de las rentas. No quiere decir eso que ya me pagaste, porque te va a decir aquí más adelante el autor que los títulos de cuando pagas con un título de crédito se entiende que se paga salvo buen cobro, ¿ok? Y entonces, esto no quiere decir que ya me pagaste. Si me entregaste los pagarés suscritos, no quiere decir que ya me pagaste. Lo ideal, obviamente, aquí es que cada vez que se paga, el arrendador devuelva el título de crédito. Porque el problema es, vamos a imaginar que el arrendador endose a otra persona el pagaré. Pues el pagaré va a demandar el pagaré. El otro, el endosatario, a quien le transmitieron va a demandar al arrendatario. Y entonces muchas veces, por ejemplo, el arrendatario está pagándole le está pagando al arrendador la renta y le deposita en una cuenta y no va por los pagarés. Entonces el arrendador tiene todos los pagarés. ¿Ok? Tiene todos los pagarés. Y entonces, ¿qué? Vamos a imaginar, no vamos esta vez, por única vez en esta clase, no vamos a pensar mal. Vamos a pensar que al arrendador le roban los pagarés. Y el ratero se lleva los pagarés. Y esto que sea, pues me los llevo. Y entonces, ahora sí, él demanda, simula una firma, como si fuera del arrendador, como si se lo hubiera endosado a él, y él demanda al arrendatario. El arrendatario, acuérdate, como los títulos de crédito son autónomos, no le puede hacer valer excepciones personales. Eso viene de un contrato de arrendamiento donde ya pagué. A mí me vale, dice el último endosatario. A mí me tienes que pagar, el título es autónomo. Y le tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, pues digo, no vamos sin imaginar mala fe. Entonces, lo recomendable en este caso, vamos a imaginar que a ti te digan, tú eres arrendatario o un cliente tuyo, ¿verdad? Entonces, le dicen que, pues si quieres, papá, firma los pagaré por eso, pues ¿qué más quieres que el arrendamiento y tienes un fiador? Me vale. Si quieres ese lugar en renta, necesitas firmarme unos pagarés. O pues no seas abusivo, firmame unos pagarés, papá. Si no, pues no te rento. Y a ti te interesa ese punto porque ahí vas a poner un comercio donde crees que vas a tener mucho éxito. No, tienes que firmar. ¿Qué le haces si no te rentan? Y tú crees que ahí es muy importante. Por lo que sea, vamos a imaginar que tú tienes el negocio de al lado y lo quieres extender. ¿Ok? Porque te está yendo muy bien. Pues no te queda más que aguantar vara y aceptar las condiciones del arrendador, ¿verdad? Y entonces te dice ahí, ¿verdad? Precisamente, oye, el hecho que me entregues un pagaré no quiere decir que ya me pagaste la renta. Te dice el autor, porque esto es algo buen cobro. También te dice ahí, la suscripción de pagaré no constituye pago, ni recibo de contraprestación. O sea, no quiere decir tampoco, ¿verdad? Que ya me diste, que ya te di yo, o que ya hicimos un recibo. Cada vez que el arrendatario paga, pues debieran darle un comprobante de pago, ¿no? En ocasiones cuando dicen que depositen en una cuenta bancaria, ya te dije, deben señalar un domicilio físico o, en su caso, si quiere, una cuenta bancaria. Es muy fácil demostrar si se pagó la renta o no. Ahí voy. Es muy fácil demostrar porque nada más ves el estado de cuenta bancaria del arrendador. Mira, ahí está, hombre. Ahí está el depósito. No me digas que no te he pagado si en tu estado de cuenta bancario dice que recibiste el dinero. Sí. Por decir, a los que les pagan en efectivo y solo dan esos recibos los recibos de pago. Ajá. ¿Esos recibos sirven para algo? Sí le sirve al arrendador, pues una constancia de que el otro le está diciendo que ya le pagó. Pero ¿qué crees que va a decir el arrendador en juicio?
No es mi firma. No es mi firma, claro. Va a decir eso, no es mi firma. Y entonces, ¿qué? Los peritos van a determinar si es o no es la firma del arrendador. Y ya valió. ¿Por qué? Porque los peritos, cuando menos en el estado de Nuevo León, son altamente sobornables. ¿Verdad? Y yo creo que toda la República Mexicana está igual, y yo creo que toda Latinoamérica está igual. No les pasa nada, hombre. Si mienten, entonces él va a decir que no es la firma. Y si los peritos determinan que no es la firma del arrendador, pues el otro no pagó. Entonces lo ideal sería que hubiera como que un ganchito a ver cómo hacerle que realmente el problema, por ejemplo, del arrendador, él no quiere a veces, si son así rentas informales, él no quiere que le deposites en su cuenta bancaria. ¿Por qué? No quiere pagar el 30 y tantos % de impuestos. No quiere pagar. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno se va a dar cuenta que le están depositando en su cuenta bancaria y el gobierno le va a preguntar al rato, ¿ese dinero por qué te lo están depositando? ¿A cuenta de qué? Ah, pues es que rento, ¿verdad? Entonces él no quiere. Pero al otro le conviene eso como prueba, ¿verdad? Y empieza el problema, ¿verdad? Oye, es que me renta alguien, pero me dice que me va a dar vales como comprobante de pago. Híjole, pues eso como que no es suficiente. Dile que le reportas en su cuenta. Pues dice que no. Y entonces va a empezar el problema de, pero yo quiero ese lugar, por eso, pero no, el día de mañana te puede alegar él que, que no le pagaste, diciéndote que no es la firma de él, ¿verdad? En fin, habría que buscarle ahí algo para que quede, vamos a decir, que haya certeza para el arrendatario de que está pagando, ¿verdad? Oiga, profe, Lo ideal, por ejemplo, ahí voy, lo ideal, por ejemplo, sería que le diera un cheque a nombre del arrendador, y el arrendador lo puede cobrar el cheque, no necesariamente lo tiene que depositar en su cuenta, pero va a quedar constancia en el banco de quién cobró el cheque, que es él. Vamos a imaginar que el arrendatario puede endosar el cheque. Ah, bueno, pero empieza el problema. Ya por lo menos quiere decir que sí lo recibió y se lo pasó a otra persona. Lo ideal pues entonces será darle un cheque. Bueno, en el caso que te digo, este caso, por ejemplo, si alguien, el arrendador recibe pagarés, lo ideal es que al menos para evitar el riesgo de que se los puedan robar al arrendador, por no decir que los pueda él pasar a alguien, y diga, me lo robaron, ¿verdad? No, para evitar, se le pone una cláusula que dice no negociable. El título de crédito no se puede transferir a nadie. ¿Ok? Y entonces ya el título de crédito no se puede transferir mediante endosos, sí mediante la cesión de derechos, pero no mediante endosos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Que si se los llegan a robar a él, ahí dice no negociable. Si otro quisiera ir a cobrarle, el arrendatario va a decir, espérate papá, a mí el único que me puede exigir el cobro de ese pagaré es mi arrendador. ¿Verdad? O los que sustituyen al arrendador, como habíamos visto hace rato, ¿verdad? Los cesionarios, el heredero, bueno, pero en fin, el arrendador es el único que me puede cobrar. Y es el único que le puedo hacer la excepción. Espérate, si te pagué, te deposité en la cuenta esto, ¿verdad? Entonces lo ideal es que cuando hagas un pagaré, en garantía, como dice la gente, que le pongas tú no negociable, ¿verdad? Nada más el pleito es entre tú y yo. Porque si no se lo vas a pasar a un tercero y ya perdió el control, yo deudor, ¿verdad? Ya perdí el control, quién sabe quién trae el título, y ya te pagué y empieza el relajo. Ok, pero entonces, te dice eso, fíjate. Para el caso de rentas variables, entonces te dice aquí, ¿verdad? El hecho que me des pagarés no es una innovación, porque pudiéramos estar pensando que está pagando de una manera distinta, ¿no? Como vimos al principio. ¿Verdad? Que si estás pagando, si se cambia la manera de cumplir con la obligación, en este caso el arrendatario tenía que pagar una renta, pero dio ahora un título de crédito. Entonces, se pudiera pensar que es una innovación. Bueno, están haciendo ellos la aclaración, ¿verdad? No es innovación, ¿verdad? El hecho que me pagues con un título de crédito no es innovación, ¿ok? Te dice claramente. Para el caso de las rentas variables, la arrendataria se obliga a solicitud de la arrendadora a suscribir pagarés mediante los cuales se documenten el importe total de las rentas por pagar después de efectuar los ajustes que correspondan, canjeando dichos pagarés por los anteriores suscritos. Como te dije en alguna ocasión, imagínate, y es el caso de rentas variables, te dije en alguna ocasión que es muy común en las plazas comerciales
o en fin, en los negocios, que el arrendador se quiere convertir en socio del arrendatario. Y entonces, ¿qué negocio vas a poner aquí? Pues vamos a poner un Soriana, vamos a poner, bueno, yo te cobro tanto de renta y un porcentaje de las ganancias. Entonces la renta va a ser variable. ¿Por qué? Pues porque no todos los meses o todas las semanas, o sea, gana lo mismo el negocio que esté ahí, ¿verdad? Pero entonces el arrendador quiere convertirse, como te digo, en socio del arrendatario y de cada uno de los arrendatarios. Fíjate, me tocó ver en una... Ya, maestro, póngase a seguirle porque aún no avanzamos, luego no terminamos. Bien. El siguiente caso te dice aquí, ¿verdad? Alguien pide prestados 10,000 pesos, están garantizados con una hipoteca, pero dice que si más tarde, dice, garantizados con una hipoteca sobre mi casa habitación, le pago mi deuda con un pagaré de 30 días a la vista, dentro de 30 días te paga. ¿Hubo o no hubo subrogación? Entonces te dice, si la expedición del título significara novación, mi deuda original provista de garantía real habría quedado extinguida, o sea, la deuda y la hipoteca hubiera quedado extinguida y lo único que tendría el acreedor sería el pagaré, ¿verdad? Y en caso de no pagarle el documento, usted podría ejercitar las acciones mercantiles que contiene el título de crédito. Entonces aquí es un caso en el que en principio, te dice aquí, ¿verdad? Pues no. Como no existió innovación, pero no existió innovación porque no pagaron el título, pero en un principio sí existió innovación, ¿verdad? Y el documento se recibió con la condición de que fuera pagado, usted conserva su crédito con garantía y eficacia originales para hacerlo efectivo. En nuestro ejemplo, podría promover el juicio hipotecario. ¿Ok? Entonces, existía la deuda original, se cambió por el pagaré, no tuvo efectos el pagaré, y entonces, como te decía, renace, sobrevive, dice el autor, ¿verdad? Sobrevive la deuda original. Efectos de la novación, te dice, se dan simultáneamente, ¿verdad? Simultáneamente uno se extingue e inmediatamente nace el otro. Si hubiera un inter, digo, ahí es donde pueden entrar terceros acreedores. Y espérate, ¿por qué hiciste un nuevo contrato y demás? Entonces dice, es simultáneo. Entonces te dice, habría que ver, primero que todo te dice en la letra A, ¿ok? Te dice, bueno, te dice en la 419, la terminación de los accesorios y B, la terminación del crédito implican limitaciones y modalidades. Primero que todo te dice el autor, si hay innovación, se extinguen las garantías originales. Pero si quieres, principalmente la de los terceros, el tercero, el fiador, ¿ok? El obligado solidario, ese no está obligado, si hay innovación, no está obligado a continuar garantizando la deuda nueva. ¿Ok? Y te dice, ¿qué pasa en el caso del deudor principal? Dice, en principio también se extinguen las deudas de él, pero a él, el acreedor sí le puede pedir que continúen sus garantías. Al tercero no le puede exigir eso. El tercero, si se quiere zafar, se zafa. Pero al deudor inicial, primitivo, le dice él, como si fuera un cavernícola, al deudor primitivo, ¿ok? A él sí le puede pedir que sigan sus garantías, si quiere novar. Entonces es muy probable que, pues, si una de las partes ya te dije es más fuerte que la otra en el contrato, dice, no, espérate, papá. Si el fiador no acepta la nueva deuda, no hacemos novación, veía. Se acabó así de fácil, ¿no? Él tiene el sartén por el mango, como decimos, ¿no? Entonces te dice, al concluir el crédito primitivo, desaparecerán con él las garantías, la hipoteca, prenda o fianza que le dieran seguridad, se extinguirán con él, pues se aplica el principio que el accesorio sigue lo suerte de lo principal. Sin embargo, por razones de utilidad, se permite a las partes preservar tales accesorios y trasladarlos a la nueva operación. Basta para ello una reserva expresa del acreedor en ese sentido y la tácita aceptación del acreedor. Entonces te dice ahí el artículo 2220, ya te lo dice el autor, la ley. La novación extingue la obligación principal y sus accesorios. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias que entonces pasan a la nueva. Entonces, en la nueva, insisto, en la nueva, el acreedor se puede oponer nada más respecto al deudor original, ok, primitivo, ¿verdad? Pero no al tercero. Si el tercero se quiere zafar, se zafa. Ese sí tiene chance de zafarse, ok. La ley no lo obliga. Nada más al que obligan es al deudor original, ok.
Tal convenio que se traspase la garantía solo es oponible en el caso del deudor mismo que las haya proporcionado, pues si provenieran de un tercero, como la fianza, la prenda y la hipoteca, su supervivencia solo será posible si el garante consiente. Si no quiere, no. ¿Ok? Bien, te dice más adelante el autor. ¿Qué pasa con los intereses? También se extinguen. O sea, si quedaran intereses pendientes de pago, también se extingue a menos que, dice ahí, se tomen en cuenta para la siguiente deuda. Acuérdate, no vimos en alguna clase que los intereses adeudados no generan intereses. El capital genera intereses. Entonces tienes que pagar intereses cada mes. No pagaste el capital, se generan intereses moratorios. Si no pagaste el interés moratorio del mes de julio, ese interés no va a generar a su vez interés. ¿Ok? Nada más el capital genera interés. Entonces, lo que hacen las partes es los intereses adeudados los convierten en capital. Fíjate que me deben los intereses del mes de enero al mes de julio, que son 100,000 pesos, lo que sea. Esos 100,000 los vamos a hacer un nuevo contrato y entonces vamos a decir que ahora me debes 1,100,000 y ahora me vas a pagar intereses sobre el 1,100,000. En cambio, si la deuda continuara así, como originalmente estaba, los intereses se generan sobre 1,000,000, sobre 1,000,000, sobre 1,000,000, sobre 1,000,000. En cambio, si los capitalizas, ahora los intereses se generan sobre 1,100,000 y luego se vuelve sobre 1,300,000 y ahí va creciendo la deuda. ¿Ok? Te dice más adelante, respecto a las modalidades, también se eliminan, dice, desaparecen las modalidades, limitaciones y vicios incluso. ¿Ah? Habíamos visto por ahí, ¿no? Que si algo estaba viciado, aquel que le pusieron una pistola en la cabeza y no dijo nada en la siguiente, bueno, pues entonces él consintió. Pues, ¿no? Se suprimen, te dice ahí. Dice, bueno, ok. Te dice aquí, por ejemplo, una obligación condicional, dice, dejará de serlo si al ser novada no se somete a la misma modalidad. Era condicional y la nueva no se dijo nada, pues la nueva ya no es condicional. ¿Ok? Se sigue. Una obligación natural, te dice innovada, o sea, alguien que no tenía obligación de pagar, pero pues, ni modo, pues hizo una innovación. Bueno, entonces se crea una nueva obligación. Y ahí está, bien, como que hubiera sido, la deuda existe, aunque no es exigible, pero existe. Ok, la innovación, le dice ahí la obligación natural, pues, ¿no? Como el crédito innovador es diverso, no podrá oponerse a su cobro las excepciones y defensas que le pudieron haber hecho al primitivo. ¿Ok? Ya la deuda primitiva ya no existe. Entonces ya no pueden hacerse valer las excepciones que tenían en la deuda original, ¿no? O sea, esa ya no existe jurídicamente. ¿Ok? Cambios, te dice ahí, en una innovación puede haber cambios en el acreedor, en el deudor o ambos acreedor y deudor. Bien, dice, puede ser que la deuda cambie por un diverso acreedor. Entonces te dice ahí el autor más adelante, ¿verdad? Que alguien tiene una deuda y le dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora va a haber un nuevo acreedor. Entonces te dice ahí el autor en el último párrafo, puede ser que el acreedor, bueno, que alguien diga, no, ese acreedor no me gusta, ¿por qué? Pues porque el otro, en fin, el otro me da chance de pagar 1 o 2 días después, o lo que sea, o no me cae bien el nuevo para acabar pronto, ¿no? Bien, entonces, puede pasar eso, pues, ¿no? Vamos a ver nomás. Bueno, por ahí, fíjate, por ejemplo, hacen una cuestión. Si el acreedor dice, mañana, en fin, la deuda vence mañana, va a ir mi apoderado a cobrarte. ¿Hay innovación o no hay innovación? Le vas y le pagas a fulanito de tal. En la primera, pues obviamente no, porque es un apoderado, es idéntico al acreedor. La deuda que me tienes que pagar a mí, ve y se la pagas a fulanito. ¿Hay innovación o no hay innovación? No me pagas a mí, le pagas a fulanito. ¿Para qué vienes hasta acá? Mejor yo le voy a entregar el dinero a fulanito. Pues no, ve y entrégaselo tú, hombre. De una vez vas a lo entregas directamente tú. ¿Hay innovación o no hay innovación? O sea, finalmente el dinero se lo estás entregando a él, aunque él te está diciendo, ¿verdad? Va a hablar el autor precisamente de la tradición. Él se da por recibido, pero tú, ahora como vamos a decir, comisionista,
vas y se lo tienes que ir a entregar al otro sujeto. Comparación con la cesión de derechos. Bueno, te viene ahí, te dice, pues, ¿no? La diferencia básica entre la cesión de derechos y la novación es que en la cesión de derechos la deuda original no se extingue. En la novación sí se extingue. ¿Ok? Entonces te dice ahí, en la cesión de derechos, el deudor puede oponer las mismas excepciones que tenía en el crédito original. En cambio, en la novación, pues no. ¿Por qué? Porque la deuda ya no existe. La deuda original ya no existe. No pudieras hacer valer las mismas excepciones. 2, dice, el crédito conserva todas sus garantías en la cesión de créditos. En cambio, en la novación, precisamente se extinguen todas las garantías, salvo que el acreedor hubiera pedido algo distinto. Profe, ¿en qué página estamos? Que creo que es Yo estoy en la 421. Dice, el tema es novación subjetiva por cambio de acreedor. Y luego viene el siguiente, que es la actividad 80. ¿Ya lo ubicaron? Sí, es que lo que no ubico es como lo de 1 y 2, donde dice que punto 1 y punto 2. Pues ahí está, letra A y letra B. Ah, ya, sí. ¿Sí? Antes de la actividad 80, sí. Así, antes de la actividad 80 viene la letra A y viene la letra B. ¿Verdad? La diferencia por lo que hace a que existe la deuda y garantías, y por otra en la B vienen las excepciones, cómo varía en la cesión de derechos y cómo varía en la novación. Tiene el siguiente. El ejemplo es, ok, el ejemplo de que alguien se compró, o sea, alguien le vende a otro un perro, dice ahí, de raza pura. Está interesante el ejemplo que pone el autor. Al final vienen las respuestas, para que las vean. De algunas, como que viene de una actividad sí y de una no, de una sí y una no. Pero ese ejemplo está interesante porque dice que alguien se compromete, bueno, le vende a otra persona un perro de raza pura, y y me quedé pensando si es de raza pura o pura raza. Y me quedé pensando con eso de la sangre, es conveniente no comprar un perro de raza pura. A veces puro cuento, con pedigrí, dice la gente, ¿no? Pero para mí, un mecánico, un ventríloco, un veterinario me dijo que sí es conveniente a veces, porque eso demuestra que el perro que no tiene en su linaje determinadas enfermedades. A veces hay perros pues, muy enfermizos, y el que viene sufriendo, aparte del perro, es el dueño. Te duele pues, que el perro esté enfermo y que salió mal, y que quién sabe qué. Y entonces a veces comprar un perro con pedigrí, pues de alguna manera medio te da seguridad de que no vas a sufrir tú al ver a tu perro que está sufriendo porque se enfermó del hígado o lo que sea. Bueno, entonces a le ofrecieron un perro raza pura, y él dice, ¿ok?, que va a pagar y garantiza su adeudo dando a Juan en prenda un reloj de oro. Tiene que ser de oro, no puede ser un reloj común y corriente. No, tiene que ser de oro, ¿verdad? Posteriormente, dice, Juan le propone a su nuevo acreedor, José, que su nuevo acreedor sea José el usurero. Te van a cambiar de usurero, pues, te van a cambiar de acreedor. Entonces te dice ahí, la operación jurídica puede efectuarse de dos maneras. Uno, que haya una cesión de créditos y entonces continúa la deuda original, o bien puede haber una novación en donde hay un nuevo, vamos a decir, una nueva deuda, un nuevo convenio que se va a hacer con el usurero, con Juan el usurero, ¿verdad? Entonces te dice, el procedimiento es la cesión de derechos o la novación subjetiva por cambio de acreedor. ¿Cuáles serán los diversos efectos en una y otra? Pues ahí te había dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Las garantías, si es novación, la garantía que había dado del reloj no va a subsistir. En cambio, si es cesión de créditos, sí va a subsistir la garantía del reloj. Y el otro tema va a ser, bueno, el tema de las excepciones. Y luego te dicen, ¿cuáles son los efectos de una y otra? Examínelos con determinación y resúmalos por escrito. Aclaración. El perro adquirido es perro callejero, eléctrico, decimos acá en Monterrey. ¿Verdad? Corriente con corriente. Y entonces, haz de cuenta, bueno, en fin, el autor te dice más adelante que es importante saber en qué momento se dio cuenta el que compró el perro del vicio. O sea, el perro no era de raza pura, ¿verdad? ¿En qué momento se dio cuenta? Porque si él se dio cuenta antes de la novación de que el perro no era puro, entonces, vamos, él
puede en un momento dado alegar que fue engañado. Bueno, si lo ves después, pues no. Entonces, es importante determinar en qué momento él descubrió que el perro no era puro para poder en su momento anular la novación alegando que fue engañado. ¿Sabes que yo no sabía que el perro no era puro? ¿Ok? Entonces dice, si se entera del engaño después de la novación, va a alegar la nulidad por engaño. ¿Ok? Más adelante te dice, novación subjetiva por cambio de deudor. Entonces te da otro ejemplo el autor y te dice alguien que le debe a la empresa Ford, a la de los carros, le debe e incluso dice ahí que le iban a pagar, que era notoriamente solvente. Pero dice ahí el cartero Francisco, sale al quite y dice que él quiere asumir la deuda. ¿Ok? Dice, bueno, si así fuera, ¿verdad? Que permitiste cambiar como deudor de Ford al cartero Francisco, acuérdate, entonces te dice ahí que los intereses también caminan, ¿ok? Y entonces, al hacerse la innovación, se omite incluir intereses, en el ejemplo que te está dando el autor, ¿ok? Dice, la deuda original estaba garantizada con hipoteca sobre su edificio principal y al hacerse la innovación se omiten los intereses. Si hay innovación, entonces esas garantías, te acaba de decir el autor, se van a extinguir a menos que el acreedor lo pida, pues. Se asemeja a la cesión de deudas, te dice ahí el autor, ¿ok? Vienen otras figuras, te dice ahí la expromisión, perdón, ¿ok? Puede ser que A sepa que su amigo le debe a otro. Y entonces A va de acomedido a decirle al acreedor, oye, yo pago en lugar de mi amigo. Mi amigo ni sabe que yo vengo, ¿verdad?, a hacerla aquí de superhéroe y entonces lo voy a salvar de esa deuda. Entonces es el primer caso que te da el autor. ¿Okay? La innovación subjetiva por cambio de deudor puede efectuarse sin la intervención del deudor original. Llega el tercero y dice, oye, yo quiero pagar en lugar de mi amigo. ¿Ok? Esto es por acuerdo entre el acreedor y el tercero que quiere asumir la deuda nueva para extinguir la primitiva. A eso se llama expromisión. Y en el siguiente caso dice, usted es acreedor de 100 pesos y es deudor de Pedro por 100 pesos. Entonces, usted es acreedor de Juan, ¿ok? Por 100 pesos. Juan me debe 100 pesos, pero yo le debo a Pedro 100 pesos. Entonces pudiera ser que le dices tú a Juan, Juan, págale a Pedro. ¿Ok? Y si Pedro está de acuerdo, bueno, es una forma de novar por cambio de partes. Pudiera ser, fíjate, que el crédito que Juan me debe a mí y Juan me debe pagar a mí, vamos a decir, al contado. Pero yo le debo pagar a Pedro los 100 pesos a crédito. Entonces pudiera suceder que a Juan le convenga sustituirse porque ahora la deuda que yo tenía originalmente con mi acreedor es a crédito. Entonces se la va a llevar tranquila, ¿verdad? Lo va a hacer a plazos. Él originalmente tenía conmigo la deuda al contado. Pero en el momento que digo, no, ¿sabes qué? Tú pagas la deuda que yo tengo con... ¿Quién? Ya no me acuerdo quién era. Con Pedro, me parece que era. ¿Ok? La deuda que yo tengo que tener es a plazos. A él es una cantidad es a plazos. ¿Ok? Y entonces a él le puede convenir sustituirse. Entonces, dice, puede también suceder eso. Y a esa figura se le llama delegación novatoria. Estamos en la página 423. Y entonces te dice que hay tres partes. Delegante, el que ordena al delegado que haga un pago a favor del delegatario. Fíjate, la figura, después lo van a ustedes en títulos de crédito. En el pagaré, yo me obligo a pagarte el pagaré. Pero hay esta figura que se llama la letra de cambio, donde yo te debo dinero, pero te digo que vayas y se lo cobres a otra persona. Y entonces, en la letra de cambio, mi acreedor va a ir con la otra persona y le va a decir, oye, dice aquel que tú me pagues, ¿aceptas? Sí, sí acepto. ¿Por qué? Porque supuestamente entre él y yo, él me debe a mí. ¿Ok? Entonces, así fue como originalmente la gente, vamos, cuando hace muchos años, ¿verdad? Miles de años, la gente ya no cargaba dinero cuando iba a otra ciudad. Oye, voy a echar un viaje a casa, a otra ciudad.
no te lleves el dinero, te van a saltar en el camino. Entonces mejor hacemos una letra de cambio. Mira, yo sé, ¿a dónde vas? Pues que voy a Venecia, no sé dónde voy. Allá está fulanito y él me debe dinero. Entonces, hago una letra de cambio y tú, o sea, yo te debo dinero a ti, tú se lo cobras a fulanito allá en Venecia y ya no andas cargando dinero. ¿Ok? Y entonces es lo que pasaba. Él iba allá, oye, vengo de parte de aquel, ¿tú le das una lana? Sí, mira, ¿lo aceptas? Sí, sí acepto. Entonces, ahora él le pagaba a este beneficiario. Bien, te dice ¿cuál es la diferencia entre una figura, entre la expromisión y la otra? Bueno, en la expromisión, el mitotero va sin que nadie le haya hablado y se entiende con el acreedor. En cambio, en esta otra figura, los tres tenemos que intervenir, pues, ¿no? Los tres tenemos que estar de acuerdo en que, ¿verdad? En que aquel se va a comprometer con el otro. Pues, ¿no? En la delegación, dice, en la expromisión, el delegado se ofrece solo, o sea, solo se acomide, pues, ¿no? Y en la delegación, dice, el primer deudor ofrece un nuevo deudor, pues, ¿no? Expromisión, si se requiere la conformidad del acreedor y el segundo deudor, y en cambio en la delegación se requiere el consentimiento del acreedor y el segundo deudor. Bien, más adelante te dice delegación por concepto y clases, te dice la novación puede ser, entre comillas, con obligaciones previas o sin obligaciones previas, te dice ahí 1 y 2 en la página 423, ¿ok? Si hubiera una obligación previa, esa obligación se va a extinguir, es como te dice, como opera la novación. ¿Ok? Y te dice, y no admite, dice, si hubiera una obligación previa y fuera novatoria, se extingue la obligación previa. Si no fuera novatoria, o sea, la nueva, por alguna razón no funcionó, la nueva obligación, entonces te dice ahí, no admite la liberación del deudor original. ¿Ok? Si en la nueva obligación está viciada, por lo que sea, que nula lo que sea, entonces te dice ahí, en este caso, ¿verdad?, que no va a ser liberatoria. Delegación sin obligación previa, entonces te dice, no habrá novación posible si las partes no tienen vínculos jurídicos preexistentes. Novación, dice, por cambio de objeto, la conducta. ¿Ok? Entonces te dice el autor, ahí te da un ejemplo. Juan tiene con usted una deuda en dinero. Usted y él convienen en que en un futuro le deba un vehículo, ¿verdad? Un automóvil. Entonces, en un inicio, la obligación era de dar dinero y ahora, bueno, también es de dar, pero es un objeto distinto, que es un vehículo. Dice, así, el cambio y objeto de la obligación, ¿ok? La extinción de la obligación original impedirá que ésta reviva, aunque el deudor no pueda cumplir con la segunda. Entonces dice, puede ser que no le entreguen el carro al deudor, hubo novación, me comprometía, te debía 10,000 pesos, no dijo cuánto dinero, te debía dinero, ¿ok? Y ahora en la novación me comprometo a entregarte un carro. ¿Qué pasa si no te entregan el carro? ¿Qué le pasa al acreedor? O si el carro trae vicios ocultos. Dice, pues sabes que la deuda original te dice, ¿ok? En este caso dice, la extinción de la obligación original impedirá que ésta reviva, aunque el deudor no pudiera cumplir con la segunda o sufra evicción, no vicio oculto, sufra evicción, ¿ok? En tal supuesto, usted tendrá el derecho de responsabilidad civil en el caso o al sanamiento para el caso de evicción, ¿ok? Te dije que te iba a entregar un carro y no te entregué el carro, o bien el carro que te entregué lo perdió el acreedor por evicción. Bueno, era una deuda nueva. Entonces te dice, la deuda original quedó extinguida, pues, ¿no? La novación por cambio de objeto se asemeja a la dación en pago que va a haber en el siguiente capítulo. Novación por cambio de la fuente. ¿Ok? Bueno, es precisamente el caso que te decía el autor ahí, bueno, un caso que vimos ahí, ¿verdad? Que tenía una renta vitalicia y ahora va a ser un usufructo. ¿Ok? Me debías algo, tenía un dinero que me diste por razón de un préstamo y ahora lo tengo por razón de un depósito. Ese es por cambio de la fuente. Dice, en la obligación original usted debía el precio de la cosa que compró, en el caso de la deuda que era, ¿okay? La fuente de la obligación era la compraventa, su acreedor convino con usted
en darle en préstamo la suma adeudada, en dejarla en su poder por diversa causa, y después dice, esta nueva obligación, en esta nueva obligación, usted adeuda la suma mutuada dada en préstamo. Siguiente dice, innovación por cambio de vínculo. ¿Ok? Y entonces aquí es lo que te dijo en la tesis original. Pudiera ser que que la deuda fuera pura y simple y ahora te la hicieron condicional. Entonces, eso también te dice ahí ese tipo de innovación, pues, ¿no? Que no va a tener en este caso lugar. La relación jurídica establecida entre sujeto acreedor y deudor autoriza a aquel a exigir una conducta Esta facultad de exigir era condicional en la primera obligación, pero en la nueva obligación se combinó que sería sin condición, o sea, pura y simple. Bien, entonces aquí lo importante en este tema de la innovación es que únicamente los cambios pueden ser en temas, vamos a decir, esenciales. Por ejemplo, si se cambió el lugar de pago, eso no es esencial. Si se cancelan o te piden cambio de garantías, eso no es esencial. Eso no sería una innovación. Si te perdonaron intereses, por ejemplo, no sería eso una innovación. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente capítulo. La dación en pago. La dación en pago pues no tiene chiste. Las partes se habían comprometido a entregar algo, se comprometieron a algo. Llega la fecha de vencimiento y el deudor dice, oye, aceptas en pago esta otra cosa. Y el deudor acepta, el acreedor acepta. Entonces no tiene relativamente, en principio, no tiene ninguna complicación, ¿ok? El acreedor acepta una cosa distinta o una actividad distinta de la que originalmente se pactó. Entonces, hay dación en pago cuando el acreedor recibe de su deudor una conducta diversa de la que es objeto la obligación como cumplimiento de esta. ¿Ok? Estoy en el capítulo 22. ¿Ok? Si cumpliere con el objeto preciso de la obligación, sería simplemente un pago. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos para la calificación del segundo parcial, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primero. Mañana subo las calificaciones. Pero que hicimos en el primero. Hacen equipos, buscan jurisprudencias, igualitito, pero de los temas que hemos visto. ¿Ok? ¿Alguien pudiera acordarse cuál fue el último tema que vimos en el primer parcial para ver? De ahí hasta lo que veamos, o sea, avanzan unas 30, 40 páginas más. ¿Ok? A rato subo las características ahí en el grupo de Facebook, ¿verdad? Pero básicamente va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Hacer un video y comentar tesis o jurisprudencias. No les pongo examen. Si fuera un examen sería perrísimo, ya saben, ¿no? O sea, no está fácil, ¿no? O sea, no, me refiero que es mucha información. Sí está fácil, pero es mucha información, pues, ¿no? Si pusiéramos un examen estaría perrísimo. Pero no pongo examen porque en mi cuenta como maestro, no sé por qué, yo no puedo verlos a ustedes en el examen, ¿verdad? Entonces, por eso no pongo exámenes, ¿verdad? Tengo que buscar una manera distinta de examinarlos, de calificarlos. Y por eso yo creo que es importante, para mí es importante que desarrolles la habilidad de exponer, porque vas a exponer toda tu vida, ¿verdad? En una audiencia oral, ante tu cliente, ante quien sea, ¿no? Entonces, por eso creo yo que es importante que tengas esa habilidad de exponer, pues, ¿no? Para mí es importante eso, pues, ¿no? Y habrá otro maestro que te encarga trabajo, y bueno, pues qué bueno, poco a poco. No te encargo examen, insisto, no te pido un examen porque no te puedo ver, y es absurdo, o sea, seamos sinceros. Yo confío en ustedes, son unos querubines, son unos angelitos, serafines, son otro tipo de angelitos, ¿ok? Yo confío que no se van a copiar, pero es absurdo, pues yo sé que se van a hablar por teléfono. Pueden estar 4 en el mismo lugar haciendo el examen si no lo veo. Y entonces, por esa razón no pongo exámenes.
Si este curso hubiera sido cuando no estábamos en línea, no, pues sí pondría exámenes, ¿no? El semestre pasado fue gente a quejarse en la dirección. El maestro no nos está poniendo exámenes. Pues ya le estoy diciendo por qué. Pues no te veo. ¿Para qué quieres un examen si todo el mundo se copia? No, yo no me copio. Yo quiero examen, maestro. Yo quiero examen. Pues no, es inútil, hombre. Que estarle poniendo un examen a uno, ¿verdad? Y los demás, pues seamos sinceros, hay grave posibilidad y alta posibilidad de que se estén comunicando en el examen, ¿verdad? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 4? Pues sí, fácil, hombre. Por eso no pongo. Así es que no vayan a reclamar ahí en la dirección. El maestro no pone exámenes. No pongo nada más por eso. Nos tocó así, ¿verdad? Esta educación. Bien, entonces, al rato subo las características y lo va a hacer exactamente lo mismo. Suban un video y hagan equipos. Es comentar 3 jurisprudencias y hace un cuadro sinóptico. Hazlo en la computadora. No me hagan cuadros sinópticos a mano. No vengan una letra fea y luego todavía a mano. Es todo, pues. Sale. Nos vemos el lunes. Gracias. Profe, ¿para cuándo es? O sea, la Bueno, fecha. yo creo que sería, yo por ahí les había subido unas fechas, pero sería el jueves o viernes de la semana que viene. Tenemos que ir en una semana, pues. Y dijo que la retroalimentación de esto nos lo pone hoy, mañana. Sí, mañana. Ok. Sí, sale. Muchas gracias, profe. Gracias. Buen día. Profe, bye. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Bye.